Simbra a la Santa Sede la renuncia del Papa Benedicto XVI y se da paso a una nueva encrucijada para la Iglesia Católica. ¿Qué debe resolver en cónclave la sucesión del máximo pontífice en medio de fuertes críticas, sobre todo en temas como la protección a la vida o el derecho a decidir? Diputado Homero Niño de Rivera, el blanqueazul puede entender de mejor manera cómo trasciende para una sociedad como la nuestra las reacciones que está teniendo la noticia de la renuncia de Benedicto XVI alrededor del mundo. ¿Qué pasó con la justicia y el caso Marcial Maciel? No sé por qué el blanquiazul debe entenderlo mejor el tema. En primer lugar, yo creo que la renuncia del Papa es muy respetable. Yo no tendría más opinión que eso. Muy entendible. Habla de fortaleza, que se requiere un cargo de ese tamaño. Creo que la verdad es que yo le he estado pensando todo el día, Adriana, lo importante, lo interesante de esto es que estamos ante una noticia que tenía 600 años de no suceder. Creo que casi 600, no sé exactamente el número de no suceder en el mundo. Así de importante, así de relevante, así de sorprendente fue para todos, ¿no? Senador Penchina, ¿qué experiencia deja a los líderes del mundo el relevo del hombre que sucedió al carismático Juan Pablo II y que generó reacciones dentro de la Iglesia por haber participado en la Segunda Guerra Mundial y que hoy en un acto de conciencia deja el ministerio petrino sin que sepamos quién lo sucederá? Yo creo que son varios temas. Uno, respetar en la fe católica una decisión del máximo representante de esa iglesia. Son 265 papas en la historia de la humanidad en más de 2000 años. En los últimos 500 aproximadamente fue la última vez, hace 500 años, que un papa dimitió. Y la pregunta aquí que habrá que analizar con cuidado es, ¿dimitió voluntariamente, lo cual en la secrecía, en la liturgia católica habrá que respetar y ver sus consecuencias? ¿O hay presiones en el Vaticano que lo llevaron a la renuncia? No podemos desconocer que este fue un papa que vivió muchas controversias, entre ellas el robo de documentos de su vida privada recientemente. Senador Benjamín Robles, ¿reconoce Benedicto XVI que el mundo de hoy está sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe? Para la izquierda mexicana, ¿cuáles son estas transformaciones que están sacudiendo la fe de los mexicanos? Antes de hablar de las transformaciones, permíteme expresar, igual que lo han hecho aquí mis compañeros, el diputado y el senador, que hay que respetar en principio esta decisión. Como jefe de la Iglesia Católica y representante del Estado Vaticano, uno no tiene más que respetar y darle seguimiento a los temas. Me parece que sí, los analistas de todo tipo empezarán a revisar lo que sucedió en este papado y será muy importante, bueno, pues darle seguimiento bajo ese sentimiento de respeto. Yo creo que finalmente, como sucede con otros papas, este ha sido un papa que ha hecho aportaciones y que seguramente recibirá algunos señalamientos de cosas que dejaron pendientes. Efectivamente, senador. Ahora sí tienen tiempo libre para debate. Yo quisiera decir algo que creo que es muy importante. Se va a criticar mucho a Benedicto XVI por las decisiones de los casos de pederastas, el tema de la participación de la mujer en la Iglesia Católica, pero si algo hay que reconocerle a Ratzinger, Benedicto XVI, es que justamente él, en el caso de Marcial Maciel, en la congregación que encabezaba, fue el que abrió el que intervino la congregación, sí, por supuesto, el que la puso en cuestionamiento y que seguramente habrá quien lo critique porque no lo llevó a mayores consecuencias jurídicas. Pero debemos recordar que él fue el que se atrevió a hacerlo. Y segunda reflexión, creo que muy valiosa. Dicen que en la iglesia, los ritmos de la iglesia es muy diferente al quehacer de la política cotidiana, que la sabiduría de la iglesia siempre es mayor. Y creo que no es casual que la renuncia ocurra en febrero, a unos días, semanas, de la Semana Mayor de la Iglesia. Sí. Esto va a poner también a prueba a la Iglesia de en qué marco de circunstancias va a tomar la decisión de su sucesor, de qué escuela provendrá ese nuevo sucesor. Ya aseguraron si va a ser un hombre Semana Mayor vamos a tener un nuevo papa. Por eso, pero no lo pueden asegurar. Hemos visto cómo hay procesos de papas tardadísimos, sí, por supuesto, porque la curia no se pone de acuerdo. Y habrá que ver si es un hombre que representa una modernidad a la iglesia, en una iglesia que hoy está ávida de conectar bajo sus propios principios de mejor manera con la sociedad. A ver, Benedicto XVI es un papa que se atrevió a tener cuenta de Twitter.
Y eso parecía Yo creo que impensable, el gran ¿no? reto de la iglesia es modernizarse. Es un tema sin Fíjate perder que, principios, ¿no? Claro, pero en los últimos años ha perdido feligreses, tanto en América como en Europa. Y en Asia. Y ha ganado un poco porque tenía pocos en África y en algunas zonas de Asia, pero pues donde tiene su mayor en América y Europa ha ido perdiendo constantemente. Y yo creo que ese es el gran reto. Déjame recuperar dos temas que me parecen importantes. Uno, ciertamente creo que hay gente que es víctima de todos estos temas en los que se ha visto involucrada lamentablemente la iglesia, que tienen un pendiente, la iglesia tiene un pendiente con ellos. Sí, que bueno que se abrió, pero hay muchas víctimas Sí, claro. que están ahí pendientes de que se resarcen. Que están esperando justicia. Efectivamente, ese es un tema. Y el otro, yo sí creo que hay que reconocerle a Benedicto XVI la gran decisión en el contexto en que la ha dado a conocer, reconociendo que ya sus fuerzas no son suficientes para enfrentar pues el liderazgo de la Iglesia Católica. Ver, si es que eso fue, fue, bueno, porque déjame decirte algo. Debemos partir de que lo está, vamos a darle seguimiento, pero partamos de que nunca lo está vamos hablando con la verdad. Nunca lo ¿no? vamos a saber. Pero lo cierto es que Benedicto XVI, entre las encíclicas que dictó, entre lo innovador y lo atrevido en muchos temas a los que él entró, entre que fue el primer papa, que tengamos memoria, seguramente hubo otros, en que su mayordomo le robó documentos privados, y entre el papel que él jugó con Juan Pablo II, desde una posición muy importante que tenía en la organización de Juan Pablo II, sí, claro, siempre va a quedar la duda. No, y déjame si fue una polemizar. manifestación de salud. Y vamos a polemizar, David. Nada más déjame acabar. Van a sacar las profecías, ¿no? Que si ahora van a hacer las profecías. Senadores, se nos acabó el tiempo. Es un temota, ¿eh? Y no dejen de vernos próximo martes a las 11:30 de la noche, aquí en La Encerrona, el programa más polémico de la televisión y el único programa en donde lo único que no se vale es coincidir. Buenas noches.